A continuación les voy a hablar de un caso que a muchos les parecerá insólito, pero para la época era algo muy normal. O sea, no crean que porque a nosotros nos puede llegar a impactar lo que estoy a punto de decirles, en la época generó el mismo impacto, porque eran costumbres y creencias totalmente diferentes. Y sí, esto tiene que ver con la Iglesia Católica. Resulta que en tiempos del Sacro Imperio Romano, en donde ya el cristianismo había sido adoptado como religión del mismo imperio, existió un papa llamado Formoso, querido por unos, aborrecido por otros, como debe de ser. Recordemos que en esta época las iglesias tenían mucho que ver con los temas políticos, porque en realidad emperadores y reyes pues se apoyaban de las mismas iglesias para llevar a cabo decisiones importantes e incluso para nombrar nuevos monarcas. Recordemos que en esta época los emperadores y los reyes, después de que el cristianismo se expande por toda Europa, el cristianismo comienza a reinar y los mandatos se hacían por elección divina, es decir, Dios elegía a los nuevos monarcas. Pues bueno, en aquella época había un papa llamado Formoso. La cuestión es que Formoso, cuando cumple sus 85 años, es asesinado. No se les haga extraño que en aquella época los papas los mataran. Además de que, seamos sinceros, la iglesia en aquella época era muy hijueputa. Represaban riquezas, hacían préstamos, ayudaban al que les daba la cochina gana y bueno, mejor dicho. Pues este papa a los 85 años es asesinado y como sucesor una familia llamada Spoleto, grábense este apellido porque vamos a tratarlo yo creo que mucho durante esta historia, ayuda a un obispo en aquella época llamado Esteban VI a que se monte en el papado. ¿Quién es la familia Spoleto? Resulta que esta gente era la sucesora en cuanto a... bueno, era el emperador, ¿no? El emperador de aquella época del Imperio Romano, parce. Pero resulta que llegó un man llamado Arnulfo de Carintia, sitia la ciudad y se monta al poder, mandando al exilio a toda la familia Spoleto. En especial a alguien llamado Lamberto, es decir, Lamberto de Spoleto. Mucho tiempo después, y por problemas de salud de Arnulfo de Carintia, recordemos que él era ya el emperador en esa época, pero pues el emperador no rige un pueblito, sino todo un imperio, huevón. El man se pone delicado de salud y empieza a faltar en su autoridad, mejor dicho, en lo que tiene que hacer por su pueblo. Este man de Lamberto de Spoleto aprovecha esta oportunidad, vuelve a entrar a la ciudad de la cual había sido expulsado y retoma el poder. Obviamente, cuando retoma el poder, ayuda a Esteban VI a que se monte como nuevo papa. Resulta que Esteban VI había sido obispo porque el papa Formoso lo había ayudado, pues el mismo Formoso había hecho que Esteban VI fuera obispo y en este momento ya Esteban había ascendido como papa por influencia de la familia Spoleto. Pues resulta que lo primero que hace el papa Esteban VI es juzgar y llevar a juicio al papa Formoso. Pero, oh sorpresa, llevaba 9 meses muerto y enterrado desde luego. ¿Qué vamos a hacer? Pues se le ocurrió la famosísima idea de desenterrar el cadáver del papa, vestirlo con todas las ornamentas. Estamos hablando de que lo vistieron como el papa y le pusieron, yo no recuerdo cómo se llaman las prendas de ellos. Y el cadáver en el peor estado de putrefacción lo montaron en una silla para llevarlo a juicio. Les voy a leer un fragmento de algo que se encontró en los escritos del Sínodo del Terror. Dice así: un hedor terrible emanaba de los restos cadavéricos. A pesar de todo ello, se le llevó ante el tribunal revestido de sus ornamentos sagrados, con la mitra papal sobre la cabeza casi esqueletizada, donde en las vacías cuencas pululaban los gusanos destructores, los trabajadores de la muerte. Pues lo que se quería llevar a cabo era algo que los romanos llamaban damnatio memoriae, o en español, la condena de la memoria. Esto era básicamente un ritual, o más bien un castigo que se imponía a personas que ya no eran afectas al nuevo gobierno. Algo muy parecido con lo que pasó en Corea del Norte. No sé si ustedes se dieron cuenta, pero este man de Kim Jong-un condenó a muerte a un tío de él por supuesta corrupción. Y lo que hicieron, además de quitarle la vida, fue borrar todo su rastro de existencia dentro del país. Básicamente, este era el castigo o lo que llevaban a cabo los romanos en aquella época, que se llamaba la condena de la memoria o damnatio memoriae. La idea era como coger a una persona que ya no era
afecta al gobierno y tratada como traidora y dañarle su imagen a tal punto de que todo registro de su existencia iba a ser eliminado. A veces la cosa era tan intensa, ¿no? Esto que les estoy hablando de la condena a la memoria era tan fuerte que a veces se le prohibía a la población nombrar a estos personajes. De lo contrario, los castigaban físicamente. No los mataban, pero los castigaban físicamente. Y ustedes se preguntarán, marica, pero uno después de muerto vale gaber y media. Pues sí, para nosotros. El problema es que en la antigua Roma, tu descanso eterno se medía también con la glorificación del nombre tuyo en vida. Es decir, mientras más reconocido y más gloria hayas obtenido en vida, pues mejores recompensas vas a obtener en la próxima vida. Entonces se creía que con la condena de la memoria se le iban a quitar estos privilegios que en este otro estado, digámoslo así, de la materia, pues estaba obteniendo. Entonces llega pues este señor de Esteban VI, el Papa Esteban VI, a acusar a el ex Papa Formoso por supuestos fraudes en su elección papal y adicional codicia. O sea, dice, no, ese man fue una gonorrea, vamos a quitarle todo lo que ese marica fue, no, y con el cadáver ahí. Entonces mi brother lo llevan obviamente pues al sínodo, a juicio, y es declarado culpable porque a pesar de que Formoso estaba muerto, tenía a alguien como un empoderado que se suponía que iba a hacer las veces como de abogado, pero el man no hizo absolutamente nada. Según los registros, el man contestaba de manera monosilábica, como, ay, sí, ay, no, eso es mentira, no, bueno. Y pues Formoso termina siendo culpable, además de que nadie quería llevarle la contraria a la familia Spoleto, que en ese momentico estaba gobernando el Imperio Romano. Papi, pues resulta que es condenado y entonces lo despojan de todas las vestimentas, como, ay, sí, esa gonorrea nunca fue papa. Entonces le quitan la ropa y al cadáver le amputan los 3 dedos con los que ellos dan las bendiciones. Usted sí ve que ellos dan bendiciones como así, como que el nombre del Padre, supongo que es por la Santa Trinidad, bueno, no sé, como a manera de ofensa, obviamente, por toda la gente a la que llegó a bendecir con esos dedos. Y asimismo a todas las personas que él ayudó con elecciones, es decir, a todos los que ordenó, como listo, usted va a subir a obispo, usted va a ser un cura, usted va a ser un sacerdote, así sucesivamente. A todos ellos les anulan los cargos que les fueron asignados por Formoso. Mejor dicho, estaban destituyendo a Formoso de raíz y toda la gente que se vio beneficiada por su cargo, pues también. Recordemos que Esteban VI fue beneficiado por Formoso porque fue él quien lo convirtió en un obispo. El problema es que no había problema, porque para ser papa no tenías que pasar por la jerarquía, simplemente te elegían. Entonces eso no afectó a Esteban VI. No pasa nada. Lo despojan nuevamente, pues como les conté, de las vestiduras, le arrancan los 3 dedos de la mano con la que bendecía a las personas y esas vainas. Y los soldados romanos arrastran el cadáver por las calles del imperio, como a manera de castigo ejemplar. Oiga, un cadáver todo en putrefacción y lo arrastran por las calles. Había parte de la población que sí quería al Papa Formoso, entonces la gente ahí toda alborota. ¡Ay, gonorrea! Suelten el cadáver del parcero, ¡ey! Estas gonorreas descarados, hombre, la mala para ustedes. La gente ahí llora y llora y llora y resulta que el cadáver de Formoso es arrojado a una fosa común, una fosa en donde se encontraban los cadáveres de los condenados a muerte de aquella época. No contentos con este castigo que le estaban imponiendo al cadáver de Formoso, desde luego, pues sacan el cadáver después de un tiempo de la fosa y se lo llevan, lo queman, lo incineran y los restos o lo que alcanzó a quedar lo tiran al río Tíber para que desaparezca totalmente. Pues resulta que en esa época ocurrió un terremoto, digamos que días o semanas después de que sucede todo esto del juicio del concilio cadavérico, se lleva a cabo o ocurre un terremoto y el terremoto termina dañando algo llamado Letrán. ¿Qué es Letrán? Cuando a comienzos del siglo IV cesaron las persecuciones contra los cristianos, el emperador Constantino cedió al Papa un palacio llamado Letrán para que fuera su residencia oficial. Entonces imagínate que ocurre este terremoto y Letrán se agrieta. Mano, Letrán era un lugar sagrado, ¿no? Y Letrán se agrieta y sufre daños. Entonces la gente que siempre ha sido bastante supersticiosa toma esto como una señal divina de enojo de Dios por lo que le hicieron al cadáver de Formoso, huevón. Y esa gente se rebota. Ay, esas gonorreas, eso es un castigo de Dios. Estoy hueputas, ¿para qué pusieron
no hacer eso. Y la gente sale a las calles, se mete al Vaticano porque querían aplicarle a Esteban VI el mismo destino del cadáver del que fue papa, de Formoso. Se metieron al Vaticano porque iban a quemar a Esteban VI, huevón. Pues resulta que se meten, logran meterse al Vaticano, capturan a Esteban VI, lo meten en unas cárceles subterráneas. Días después amanece estrangulado y desde luego muerto. Una vez que Esteban VI muere, la misma población es la que se encarga de subir a un nuevo papa. Era un cardenal llamado Invicoli. Y resulta que este papa, 4 meses después, es asesinado. Después de este papa llamado Invicoli, que duró 4 meses en su cargo, se monta uno llamado Teodoro II, a quien 3 semanas después también le quitan la vida. Vaya cargo maldito en el que se encontraban estas personas en aquella época. Mano, la vuelta era tan complicada en ese entonces, en esas fechas, que en un año tuvieron 11 papas diferentes. Algo que sí alcanzó a hacer Teodoro II, como para apaciguar un poquitico la turba, fue que antes de que lo asesinaran, desde luego, cuando era papa, él quiso restaurar la imagen del papa Formoso. Entonces lo que hizo fue básicamente volver a darle los cargos a las personas a quien Formoso había nombrado, es decir, volvió a montar a cardenales, obispos, sacerdotes y toda esta vaina. Y melo, hasta ahí, papi, todo melo. Hay una leyenda, una especie de mito que dice que el cadáver de Formoso, luego de que su imagen fuera restituida, el río Tíber lo arrojó por ahí como una especie de playita, ¿no? Que guindaba con la finquita de un campesino. El campesino cogió el cadáver y le dio una cristiana sepultura. Supongo que el campesino no sabía quién era, porque recordemos que a este papa lo despojaron de todas las vestiduras. A fin de cuentas era un cadáver más en el río. Este campesino coge el cadáver, lo entierra normal, le da una cristiana sepultura y tiempo después se da cuenta de que ese era Formoso. Y cuando le restituyen la imagen al papa, gracias a Teodoro II, empiezan a hacer peregrinaciones como para ir a rendirle culto al lugar donde estaba enterrado. Y ahí el papa Formoso, después de que fue juzgado estando muerto, vuelve nuevamente a su gloria. Ahora, muy loco y todo que hayan juzgado el cadáver de una persona y que fuera de eso le hubieran amputado dedos y toda la cuestión, pero no es nada extraño en aquella época, muchachos. Recordemos que en aquella época existía algo incluso llamado el juicio del agua. ¿Saben en qué consiste? Estamos hablando de juicios, ¿no? Personas que cometían delitos o culpados de brujería eran llevados a juicios tontísimos. O sea, la cosa no funcionaba como hoy en día, en donde te acusan de algo, te llevan a un juicio, tenés tu abogado, el defensor, el atacante y toda la vaina. Pues en aquella época no, marica, no era tan sencillo. Imagínate que se llevó en la alta, creo que eso fue la alta Edad Media, se llevó a cabo cierto tipo de juicios tontísimos, ¿no? Lo que ustedes imaginen, en donde se creía que Dios actuaba para darle a conocer a las personas quién era culpable y quién era inocente. Es decir, si a vos te culpaban de que eras un ladrón, no presentaban pruebas que demostraban que lo eras, sino que más bien dejaban todo en manos de Dios, así tal cual. Habían 2 juicios en específico que me parecían enormemente ridículos, de la ordalía del agua. La primera se hacía con agua caliente, agua hirviendo, y en algunos casos, dependiendo de la región, se hacía con plomo hirviendo. Esto se vertía en un caldero grande y en el fondo del caldero se ponía o una piedra o un anillo. Vos, como acusado, y para demostrar que no eras culpable, tenías que meter tu mano y agarrar el objeto. Ese es el primer paso. Si vos eras capaz de meter tu mano y agarrar el objeto, bien. Si no, ya vas siendo culpable. Obviamente sabemos que tanto el agua hirviendo o el plomo hirviendo te van a generar heridas en la parte donde tengan contacto de tu cuerpo. Eso te va a generar unas quemaduras asquerosas. Y es que ahí venía la segunda parte. Vos cogías y metías la mano, te podías demorar lo que quisieras. Podía ser 1 hora, 1 hora y media, 2 horas, pero obviamente había fuego por debajo que no permitía que la temperatura bajara, sino más bien que o aumentara o se estableciera. Entonces vos, como acusado, tenías que desnudar tu mano, tomarte tu tiempo, meterla las veces que fuera necesario y sacar el objeto que estuviera en el fondo. Después de sacar el objeto y con la mano totalmente quemada, porque por lo general te llegaba hasta el codo, luego de eso te vendaban. Solamente te vendaban, no te ponían medicina, no, nada de esas huevonadas. Y 3 días después tenías que presentarte, te quitaban la venda y te analizaban tus heridas. Imagínate pues que si te estabas curando, eras inocente de lo que te estaban acusando.
Pero si por el contrario tus heridas se habían infectado o gangrenado, eras culpable y posteriormente condenado. Según esta gente de aquella época, supersticiosos al fin y al cabo, que hombre, no es que hayamos dejado de ser supersticiosos en la actualidad. Según esta gente, Dios hablaba por medio de este tipo de actos. No, te estás curando, es porque Dios sabe que eres inocente. Y sabe que esas heridas que tienes no te las mereces. Él te está curando. Gente, tenemos a una persona inocente entre nosotros. Pero si eras culpable, no, pues Dios en su sapiencia suma, como si no tuviera superpoderes para asesinarte de inmediato por ser culpable. Si se te infectaba la herida o se te gangrenaba, pues Dios estaba hablando a través de tus lesiones y le estaba comunicando a la población que eras culpable. Ahora, además de tener una infección la hijueputa y o la mano gangrenada, tenías que pagar la condena. Dependiendo del crimen que se supone que hubieras cometido, pues la cosa cambiaba, ¿no? Eso con el agua caliente, ¿ok? Acuérdense que estamos hablando de la ordalidad del agua. Apelando al buen juicio de la gente que nunca ha tenido, pues también había otro tipo de juicio, tanto para crímenes normales como para los acusados de brujería. Ojo, porque eso que acabamos de ver no, o sea, lo del caldero hirviendo no tenía cabida para los acusados de brujería. Vamos a hablar de la ordalía del agua, pero la que se hacía con agua fría. Resulta pues que según la localidad donde se encontraran y el crimen que hubieras cometido, te llevaban a este tipo de juicio. Imagínate pues que te amarraban tu brazo derecho del dedo pulgar de tu pie, desde luego izquierdo, y la mano izquierda completa al pulgar de tu pie derecho, es decir, quedabas así como en cruz. O sea, te amarraban feo. O sea, no es que te amarraran vos estando en esta posición así de pie. O sea, te agachabas y te ponían así bien precisito. Lo siguiente que sucedía es que te arrojaban 3 veces al río. La cuestión era bastante sencilla porque Dios estaba comunicándose a través de lo que iba a suceder a continuación. Si vos flotabas, eras culpable del crimen del cual te estaban acusando. Si por el contrario te hundías, eras inocente. Qué alivio saber que me estoy ahogando, pero al menos soy inocente, ¿no? Me estoy ahogando, pero soy inocente. Gracias, Dios. Les recuerdo que este tipo de juicios eran llevados, por lo general los utilizaban siempre con los acusados de brujería, es decir, puras mujeres. Pero también, dependiendo de la localidad, los llevaban a cabo con personas normales, con delitos normales como robo, cazadores fortuitos y maricadas así. No toda la gente se murió en ese tipo de juicios, la verdad, pero muchos inocentes, que fueron la mayoría, supongo yo, sí se terminaron muriendo. Pasa algo, muchachos, y es que nosotros, yo que fui profesor de natación, bueno, yo fui rugbista subacuático y trabajé como profesor de natación un tiempito antes de la cuarentena. Lo que pasa es que nosotros los humanos tenemos algo que se llama flotabilidad negativa o flotabilidad positiva. Es una condición con la que se nace. Es así de sencillo, muchachos. Hay personas que nacen y flotan rápido. Usted se mete a una piscina, se mete al río y usted no tiene que hacer absolutamente nada para flotar. Usted flota automáticamente. Pero hay otros, por ejemplo, que hacen la piedra jugada y es que se meten al agua o a una piscina y ¡puf!, de una se van para el fondo y tienen que luchar para poder flotar. No significa que no puedan flotar, significa que es más complicado que estas personas puedan llegar a flotar. Pues me imagino, huevón, en aquella época obviamente no tendrían noción de esta información y pues marica, imagínate vos haber nacido con flotabilidad negativa, que no te hayas robado nada, que no seas una bruja, que sos inocente de todo lo que te están acusando, pero que el único crimen genético además con el que naciste o que cometiste fue haber tenido flotabilidad positiva, no, positiva porque recordemos que los que flotaban eran los culpables, los que se hundían eran los inocentes. Si te hundías, pasaban dos cosas. Si te hundías y no te morías porque tenías buena apnea, melo, chimba, ¿no? Y tienes una historia más para contarle a tus hijos de 15 años con 4 hijos a su vez cada uno de ellos y menos dientes por semana. Pero si por el contrario eras inocente, igual te hundías pero no tenías buena apnea, te morías. Pero hey, hay algo de positivo en esto. Al menos tu imagen no se va a ver afectada y vas a ser bien visto a los ojos de la sociedad. Vas a estar muerto, desde luego. Pero hey, tu familia no va a tener que correr con la responsabilidad de que hubieras sido un brujo o un ladrón o ustedes se imaginarán. Cosas de la Edad Media que pasaban, muchachos.